Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este culto de sábado. Vamos a iniciarlo con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por habernos creado, por sostenernos y también por darnos un pacto que nos pueda sacar de esta situación caída en la que estamos. Te damos las gracias porque tú nos diriges, tú nos alimentas tanto materialmente como espiritualmente, siempre nos das lo que necesitamos para nuestra salvación. Estamos profundamente agradecidos del amor que sientes por nosotros. Ayúdanos a amarte de la misma forma, por encima de todas las cosas. Te pido yo personalmente que me ayudes a presentar este tema, Señor, que todo sea en conformidad a la verdad y a tu palabra y que pueda ser de interés también para los hermanos y su crecimiento espiritual. Perdónanos todos nuestros pecados, Padre, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues buen sábado, hermanos. Bienvenidos a este culto. Hoy vamos a hablar de William Miller y la cronología de los 6.000 años. William Miller, como veremos pues, a medida que vayamos desarrollando este tema, tuvo en un momento determinado que configurar una cronología que encajara con su predicción de que Cristo volvía en 1843. Vamos a ver esto tan interesante a través de este culto y además situaremos esas escenas en donde Miller tuvo que hacer esa presentación de esa cronología. Presentaremos antes pues, una pequeña biografía para poder entender mejor quién era William Miller y qué es lo que lo llevó hasta ese punto, ¿no? Aquí vemos una diapositiva sacada del Wikipedia donde vemos la fecha de nacimiento suya, que fue en 1782 en Estados Unidos, y su muerte, que fue en 1849, cuando tenía 67 años, 5 años después del Gran Chasco, ¿no? Las notas biográficas que voy a presentar a continuación, para, como digo, pues hacernos un vislumbre mejor de quién era y cómo llegó a ese punto, pues las he sacado de este libro de Memorias de William Miller, escrito por Sylvester Bliss en el año 1853. Esto quiere decir, o 58, no sé qué pone. Esto quiere decir que fue contemporáneo de William Miller y, por tanto, todo lo que escribió de él, pues lo sacó de primera mano, ¿no? Su mujer, la mujer de William Miller, en esos momentos todavía estaba viva. La historia de William Miller podríamos situarla, para poner un inicio, en la batalla de Yorktown. Esa batalla, que ocurrió en 1781, fue de las últimas batallas que fueron, digamos, que acontecieron durante la Guerra de Independencia entre los Estados Unidos, los rebeldes, y Gran Bretaña, que pretendía, pues, mantener las colonias bajo su autoridad, ¿no? La batalla de Yorktown ocurrió en 1781 y fue una de estas últimas batallas en donde venció el ejército americano. A partir de aquí se iniciaron ya conversaciones con Inglaterra para poder poner negro sobre blanco acerca de la independencia de Estados Unidos, ¿no? El padre de William Miller fue capitán del ejército rebelde, participó, por tanto, en esa guerra, y cuando concluyó en 1781 fue licenciado y él, pues, volvió a la granja familiar que tenía en la zona de Pittsfield, en los alrededores de Massachusetts. Allí es donde el padre de William Miller volvió cuando fue licenciado después de esta última, de la guerra de independencia de Estados Unidos. Allí se casó con una tal Paulina Phelps, que era la hija de un famoso predicador de la zona, un predicador baptista, y al cabo de un año de su matrimonio, en 1782, un año después del fin de la Guerra de Independencia, nació William Miller. Las condiciones del nacimiento de William Miller, al que se le dio el mismo nombre que tenía tanto su padre como su abuelo, los tres se llamaban William Miller, fueron condiciones duras, ¿no? A causa de esta Guerra de Independencia, la pobreza, pues, se extendió en muchas familias de esos momentos, de colonos de Estados Unidos, y tuvieron que vivir unos años, pues, en una gran precariedad, ¿no? Esto lo vemos en las memorias de William Miller,
en la página 3 nos dice lo siguiente acerca de esto, que la condición embarazosa de su vida temprana fue el resultado directo de los grandes sacrificios hechos por sus progenitores en las luchas y sufrimientos que compartieron noblemente con sus contemporáneos, es igualmente evidente. Es decir, que tuvieron que sufrir una gran pobreza a causa de este conflicto que aconteció, de la Guerra de Independencia, que duró varios años. En estas condiciones nació William Miller en Massachusetts. Cuando tenía 4 años, sus padres y él, que era el mayor de 16 hermanos, eran 5 chicos y 11 mujeres, se trasladaron a la localidad de Lowhampton, en el estado de Nueva York, que es un estado que está pues tocando a la frontera del Canadá. Ahí el padre de William Miller arrendó una parcela, la cual limpió de árboles, y de esos árboles pues se hicieron una casa de troncos similar a la que vemos en esta fotografía. Allí William Miller pues empezó su andadura a partir de los 4 años. Él no fue a la escuela hasta los 9, y cuando realmente empezó a ir, pues iba 3 meses al año solamente, los meses pues, de invierno, cuando las labores en el campo pues, se lo permitían. Fue su madre, por tanto, la que le enseñó a leer y a escribir a partir de temprana edad. William Miller fue un muchacho, pues, al parecer, con un gran intelecto y con un gran interés por el aprendizaje, y, por tanto, tuvo una gran tendencia a adquirir conocimiento y a poder almacenarlo de forma estructurada en su cabeza, ¿no? Él, de hecho, dedicaba largas horas de noche, cuando ya pues, habían terminado las labores del campo, cuando ya había dejado de ayudar a su familia. Él, pues, al lado de la chimenea, como nos relatan sus memorias, pues se dedicaba a estudiar, a leer novelas, a estudiar también, sobre todo, temas de historia, que era una temática que al parecer a él le gustaba muchísimo, ¿no? Leía al lado de la chimenea, además, pues para aprovechar la luz, porque la familia, como hemos dicho, pues estaba atravesando por una gran pobreza y no podían permitirse el malgastar pues velas, ¿no? Su padre, además, era bastante contrario a esta afición que William Miller desarrolló a la lectura. Pensaba que era una pérdida de tiempo y siempre que podía pues lo reñía en este sentido, ¿no? Pero William Miller, pues como hemos dicho, fue un muchacho pues, con un gran intelecto, con un gran interés por la lectura y el aprendizaje. Además, pues estas cualidades fueron vistas también por vecinos suyos más potentados, como por ejemplo un congresista por el estado de Vermont, que estaba cerca de donde él vivía, que tenía una gran biblioteca y le prestaba pues, gratuitamente los libros para que el niño pudiera leer y pudiera dar amplia satisfacción a su tendencia, ¿no? Luego también había un par de jueces que también tenían bibliotecas, y entre todos pues, fueron suministrando a este niño pues, todos estos libros que él iba consumiendo, ¿no? Así que William Miller, según su biografía, fue un chico pues, que creció con un gran intelecto. Además era un chico pues, corpulento y, en fin, esas eran las características de ese joven Miller. Además, pues, en fin, aquí lo vemos pues, en labores del campo, ¿no? Tuvo que ser autodidacta, eso quería decir, tuvo que ser autodidacta pues, porque su familia no le pudo dar una educación formal a causa de su falta de recursos económicos. Con el tiempo, la familia de William Miller pues, mejoró algo económicamente hasta el punto que pudieron hacerse una casa ya de madera, estilo como la que vemos en esta fotografía. No es exactamente esta, pero es una construcción que es la típica que se hacía en esos momentos, y en sustitución de esa casa de troncos que hicieron en principio, pues pudieron hacerse ya esta casa más cómoda, ¿no? William Miller progresó en su aprendizaje hasta el punto que llegó a tener un cierto reconocimiento entre todos sus vecinos como persona ilustrada, como persona pues, que tenía dotes literarios, al punto pues, que era el encargado de alguna forma oficial de hacer toda la correspondencia a las gentes que en esos momentos necesitaban mandar cartas, tanto fueran personales como a nivel oficial, ¿no? Él era el encargado de hacer este servicio pues, a todos los vecinos de la zona. Así que William Miller pues, creció con estas características, ¿no? Fue un muchacho, pues, por un lado pobre, por el otro
tuvo que hacer un desarrollo físico muy importante, ayudando a las labores del campo, y por otro lado dedicó muchas horas al estudio, sobre todo a lo que fue el estudio de la historia. Cuando él tenía 21 años, en 1803, se casa con Lucy Smith, que aquí vemos su retrato, ya cuando esta mujer ya era mayor, pero que pues con 21 años William Miller pues se casa con ella. Ella era la hija de unos amigos de la familia y finalmente, pues como decimos, con 21 años se casa con Lucy Smith. Aquí vemos un mapa donde vivía William Miller en Lowhampton, en el estado de Nueva York, y vemos cómo al casarse se traslada a la población de su mujer, donde vivían los padres de ella, en Pulney, que eso ya es el estado de Vermont, que son el estado de Nueva York y el estado de Vermont son vecinos. Estaba relativamente cerca. Aquí vemos el mapa de Estados Unidos para situarnos un poco mejor dónde fue a vivir pues, William Miller, ¿no? Y dónde vivió todos esos años. La mujer de William Miller, según nos dice pues, las memorias, era una mujer muy hacendosa, que tenía pues, un gran talento para llevar la casa, para llevar todos los asuntos domésticos, y eso permitió, de alguna forma, que William Miller pudiese continuar desarrollando pues, su afición a cultivarse, digamos, a nivel intelectual, y pudo pues, progresar en este sentido, ¿no? Aquí vemos en las memorias de William Miller que nos dice... en esos momentos la mujer de William Miller, Lucy Miller, cuando se escribieron las memorias todavía estaba viva, y el autor dice, como la señora Lucy Miller está viviendo ahora, todo lo que podría decirse en su alabanza puede que no se diga aquí. Baste decir que estaba notablemente dotada por la naturaleza y por sus hábitos industriales y económicos para hacer la vida doméstica muy agradable y favorecer la promoción y el éxito del señor Miller. Efectivamente, esta actitud de su mujer pues, permitió a William Miller frecuentar la biblioteca pública que había en el condado, en la zona de Pulney, y ahí pues, pudo seguir progresando en su instrucción, que como hemos dicho antes, pues, fue totalmente autodidacta. Ahí es donde él pues, entró en contacto ya con todo lo que eran las ideas de la Ilustración, que en esa época estaban tan en boga. Pensemos que hacía poco realmente que había acontecido la Revolución Francesa, y además pues, entró también en contacto con todas las ideas deístas que en ese momento todos esos autores pues, de alguna forma defendían, ¿no? Esas ideas en las cuales ellos aceptaban un Dios creador, pero era un Dios que se desentendía totalmente de la humanidad y no le daba ni beneficio ni la perjudicaba. Era un Dios totalmente neutral para ellos, ¿no? Pues William Miller empezó a entrar en contacto con toda esta corriente, con toda esta serie de ideas, y también le granjeó el frecuentar la biblioteca, el conocer a las personas ilustres, digamos, las personas ilustradas de la zona donde él vivía, ¿no? Hasta el punto que finalmente acabó entrando en la masonería. Aquí lo vemos en las memorias también, nos dice que en 1804 fue aquí donde el señor Miller se convirtió en miembro de la fraternidad masónica. En ella manifestó su perseverancia, que le llevó a obtener el grado más alto que podía alcanzarse en ese momento en las logias del país. Cuando él tenía 22 años, entra en la masonería y, debido a su talento natural por el aprendizaje y el intelecto que él tiene ya de forma natural, pues le permite llegar a lo más alto en todo aquello que se propone, ¿no? En 1809, cuando él tiene 27 años, es nombrado alguacil de la zona. Esto a él le abre realmente un mundo de posibilidades, le soluciona en gran manera el tema económico y le abre por delante pues, una carrera prometedora, ¿no? Podía pues, seguir progresando en el tema de servir a la comunidad. Sin embargo, a causa de todas las lecturas y de su carácter también ya por naturaleza noble, él tenía un gran interés, una gran inquietud por poder poner en práctica todos estos principios nobles y altruistas que había aprendido a través de sus lecturas, y le pareció que la mejor manera de hacerlo era alistándose en el ejército. Con lo cual, en 1810, cuando él tiene 28 años, pues se alista en el ejército en calidad de teniente. Nos dicen las memorias también, su deseo por algo de carácter noble era mayor que el de la riqueza o la fama insustancial. Renunció a su carrera como alguacil para dar rienda suelta pues, a sus inquietudes, ¿no? Le pareció, y esto es un resumen que yo hago de las memorias también, de algo que se dice ahí, le pareció la mejor manera de poner en práctica los elevados ideales adquiridos después de años de lecturas.
aunque sus investigaciones le convencieron del carácter ruin de la humanidad de todas las épocas, él conservaba una forma de ser noble, temperante y altruista con los demás. Sin embargo, en esos días rechazaba la Biblia, como hemos dicho, decantándose por el deísmo. Sí que tenemos esta situación. Él en 1810, con 28 años, pues entra en el ejército como teniente. Al cabo de 2 años, estalla una nueva guerra, una guerra que declara Estados Unidos contra los ingleses que están en Canadá y que se declara en 1812, a los 2 años de William Miller estar en el ejército. Esta guerra fue una guerra que declaró, como digo, Estados Unidos a Inglaterra por el tema, sobre todo, de la expansión que la nueva nación quería ejercer hacia el oeste de su país, en esos momentos pues poblada mayoritariamente por las tribus indias. El ejército británico y Gran Bretaña defendía a los indios y se negaba a que Estados Unidos, las colonias de Estados Unidos, pudieran progresar en esa dirección y, además, añadidos a otros motivos, finalmente Estados Unidos vuelve a declarar la guerra a Gran Bretaña. En esos momentos lo que hace Estados Unidos es invadir el Canadá para hacerse con él, aunque el ejército británico lo rechaza y quedan un poco en tablas con los frentes, digamos, alrededor de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esto acontece en 1812. En esos momentos, William Miller, como hemos dicho, es teniente del ejército y es puesto al frente de un batallón de voluntarios del estado de Vermont y junto a ellos es mandado a la frontera con el Canadá, en esas latitudes, para defender o atacar, si fuera el caso, a las tropas británicas. Él es destinado en ese lugar. Acontece, sin embargo, que al poco de estar ahí sufre una grave caída desde un carro, los caballos se espantan, él está de pie en el carro, cae hacia atrás y bueno, no se desnuca de milagro, ¿no? Está muchos meses convaleciente hasta que se recupera para al poco tiempo después caer enfermo por unas fiebres que atacan a las tropas americanas, a la mayoría de las tropas americanas que están en la guerra, ¿no? Él cae en estas fiebres también y también está a punto de morir otra vez. Finalmente, en 1814, 2 años después de haber estallado la guerra, es nombrado capitán. Aquí vemos pues, el uniforme que llevaban en esos momentos, hasta que al poco de ser nombrado capitán se declara la batalla de Plattsburgh. Esta batalla fue la última que aconteció en esta guerra entre americanos e ingleses en la frontera del Canadá. Fue una batalla realmente muy peculiar que dejó una honda huella en el espíritu de William Miller, ¿no? Aconteció un 11 de septiembre de 1814 y aconteció al lado del lago Champlain, que es un lago que está haciendo frontera entre Estados Unidos y el Canadá. Ahí las tropas de William Miller estaban apostadas en defensa de esa zona cuando se dieron cuenta que el ejército británico pues, tenía intención de atacar sus posiciones para, digamos, barrerlos, ¿no? Ellos vieron la situación realmente muy complicada por el hecho de que el ejército británico era muy superior a ellos, estaban en una proporción de 3-1, por cada soldado americano habían 3 ingleses, y además eran tropas inglesas que acababan de llegar de Europa, acababan de vencer a Napoleón, y eran gentes pues, muy instruidas y que tenían una gran experiencia en la guerra, ¿no? Con lo cual los americanos realmente se vieron pues, totalmente perdidos. Fue una batalla que fue tanto por tierra como también por agua, porque como hemos dicho, esto aconteció al lado del lago Champlain, y ahí pues la flota inglesa también presentó pues todo su potencial contra una flota muy inferior americana. Sin embargo, ante esta perspectiva, William Miller y sus compañeros pues estuvieron a punto de irse, a punto de desertar, ante pues la evidencia de que iban a morir seguro, ¿no? En esos momentos nos explica William Miller en una carta que mandó a su esposa que el capellán de la tropa elevó una oración que de alguna forma fue acompañada por el espíritu religioso, un espíritu religioso muy potente que penetró en todos los soldados americanos, fueran creyentes o no, y les conmovió de tal forma que les dio una fuerza donde no tenían, ¿no? Así que, llenos de confianza, enfrentaron a las tropas británicas, todo esto es explicado por William Miller, hasta el punto que lograron milagrosamente derrotarlas, ¿no? Todo les fue bien desde el principio y finalmente vencieron sin paliativos pues, a toda
todo ese número de británicos muy superior. Esto para muchos fue tomado realmente como una señal clara de que el Dios Todopoderoso pues estaba apoyando a la nación americana, a la joven nación americana, que debía todavía desarrollar muchas escenas importantes. Y ellos entendieron que Dios pues, los apoyó, igual que Dios apoyó a los israelitas cuando entraron en la tierra de Israel y expulsó a sus enemigos, ¿no? Aquí en las memorias de William Miller, el autor hace la siguiente reflexión. El triunfo de las armas estadounidenses en Plattsburgh fue verdaderamente una señal. Y si alguna vez fue apropiado atribuir un evento al Todopoderoso, esta victoria fue una de ellas. El mismo Miller, al ver esto, este milagro, pues se replanteó sus creencias y empezó a considerar que el Dios de la Biblia pudiera ser real y que el Salvador, Jesucristo, pues realmente fuera también la auténtica solución a los problemas de la humanidad caída. Vemos en las memorias también, como nos dice, palabras de William Miller, muchos sucesos sirvieron para debilitar mi confianza en la veracidad de los principios deístas. Con frecuencia me vi llevado a comparar este país con el de los hijos de Israel, ante quienes Dios expulsó a los habitantes de su tierra. Me pareció que el Ser Supremo debió velar por los intereses de este país de una manera especial, librándonos de las manos de nuestros enemigos. Me quedé particularmente convencido de esto a raíz de la batalla de Plattsburgh, cuando con 1.500 regulares y unos 4.000 voluntarios derrotamos a los británicos, que eran 15.000 hombres. Al comienzo de la batalla, consideramos nuestra propia derrota como casi segura y, sin embargo, salimos victoriosos. Un resultado tan sorprendente contra tantas probabilidades, me pareció la obra de un poder más poderoso que el hombre. A partir de ahí, William Miller pues, empieza un proceso de reconsiderar sus creencias. En esos momentos es licenciado. En 1815 compra una propiedad en Lowhampton, cerca de donde vivía todavía su madre, en la antigua propiedad donde había crecido William Miller. Ahí en Lowhampton, Nueva York, pues William Miller y su esposa compran una propiedad. Él hace construir esta casa, que esta sí ya es la casa en la que vivió William Miller, y la construyó pues, en 1815. Esta propiedad hoy en día se puede visitar, es un museo, en donde pues, todo está como ambientado pues, en esa época, ¿no? En esos momentos, estamos pues, en el año 1816, William Miller pues, asiste ya a la iglesia baptista de la localidad junto a su madre y su familia, pues empieza, pues, como hemos dicho, a considerar pues, en fin, profundamente el hecho de que el Dios de la Biblia pues, pueda ser realmente el Dios verdadero, ¿no? Él empieza a asistir. En esa iglesia, además, había la costumbre de que cuando el pastor faltaba por tener que predicar en otros lugares, pues dejaba un sermón escrito que iba pues tocando a cada uno de los feligreses leer en ese día, ¿no? En los cuales él faltaba. Hubo un día en el cual pues le tocó a William Miller hacer la lectura del sermón y mientras estaba leyendo el sermón tuvo la convicción profunda, la revelación de que el Jesucristo, que el Salvador realmente era un ser real y que realmente daba la salvación. Él tuvo esa vivencia totalmente espiritual y profunda que le dio toda certeza, la certeza que hasta ese momento no había tenido, de que Dios existe y que Jesús es el Salvador. En ese momento tuvo que interrumpir la lectura, como nos dicen sus memorias, y sentarse pues, ante la emoción grande pues, que sintió en ese momento que le impidió continuar. Al cabo de poco, comentándolo pues, con uno de sus amigos deístas, su conversión, pues le pasó como nos ha pasado a nosotros tantas veces, que el amigo pues, tomó esa declaración pues, con una cierta sorna, con una cierta burla. Se rió un poco pues, de lo que le estaba contando Miller y además también pues, desacreditó totalmente la Biblia, ¿no? En esos momentos fue cuando William Miller pues, tomó la determinación y se dio cuenta que era necesario que iniciara un estudio profundo de la Biblia por sí mismo, un estudio racional, sistemático, a través del cual pudiera llegar a demostrar que el Salvador era algo real, que no era una entelequia, sino que era una revelación totalmente declarada en la Biblia y totalmente demostrable, ¿no? Y, por tanto, pues se puso a ello a partir de 1816, estuvo 2 años estudiando la Biblia. Nos dicen primeros escritos, en 1816 inició un estudio cuidadoso de la palabra de Dios. En las memorias de William Miller podemos leer, resolvió dejar
a un lado todas las opiniones preconcebidas y recibir con sencillez infantil el significado natural y obvio de la escritura. En primeros escritos nos dice que durante 2 años dedicó gran parte de su tiempo a un estudio de las escrituras versículo por versículo. Estaba decidido a no pasar a uno nuevo antes de haber encontrado una explicación satisfactoria del anterior. Tenía delante de sí solo su Biblia y una concordancia. Así él, pues, inició este estudio a través del cual, pues, fue atando cabos, fue encontrando toda la lógica que hasta ese momento, pues, él no había visto en la Biblia, ¿no? Estuvo, pues, 2 años dedicado a esa labor. Él mismo, pues, nos cuenta en El conflicto de los siglos lo siguiente: discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía como un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Este fue su punto de partida, ¿no? Me vi obligado a admitir que las Escrituras debían ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite y en Jesús encontré un amigo. El Salvador vino a ser para mí el más señalado entre 10.000 y las Escrituras, que antes eran oscuras y contradictorias, se volvieron entonces antorcha para mis pies y luz para mi senda. Mi mente obtuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. Ahora la Biblia llegó a ser mi estudio principal y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Encontré que nunca se me había dicho ni la mitad de su contenido. Me admiraba de no haber visto antes su belleza y gloria y me maravillaba de que alguna vez la rechazara. En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para cada enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y apliqué mi corazón a adquirir sabiduría de Dios. Este fue el planteamiento a través del cual William Miller afrontó esos 2 años de estudio. Unos dos años que poco a poco lo fueron conduciendo hacia el interés especial por las profecías que hay declaradas en la Biblia y especialmente hacia la profecía que todos ya hemos sabido de la historia esta, de Daniel 8:14, que nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. A él le llamó especialmente la atención esta profecía, que él relacionó, pues, con la segunda venida de Cristo y la purificación de la tierra por fuego. Además, él entendió que cada año literal en profecía correspondía a un año profético. Esto fue una correspondencia que él sacó de Números 14:34 y de Ezequiel 4:6. Nos dice El conflicto de los siglos: siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretaran a sí mismas, Miller concluyó que unos días en la profecía simbólica representa un año. Esto nosotros hoy lo tenemos muy asumido, pero esto en esos momentos fue muy discutido, ¿no?, por otros. Veremos luego cómo acabó de confirmarse este punto como era correcto. Por tanto, él se dio cuenta que estos 2300 días de la profecía de Daniel 8:14 en realidad eran 2300 años. Se dio cuenta también que no se podía, en definitiva, referir al templo judío, pues ya habían pasado muchos años desde su destrucción, ¿no? Nos dice El conflicto de los siglos: vio que el periodo de 2300 días proféticos o años literales se extendía más allá del fin de la dispensación judaica y por consiguiente no podía referirse al santuario de esa dispensación. En esos momentos el cristianismo en general desconocía que realmente había un santuario en el cielo en el cual Cristo estaba ministrando por su pueblo, ¿no? Esto era desconocido por el cristianismo, con lo cual aquí vemos cómo tuvieron que dar una interpretación a esta profecía equivocada. Nos dice El conflicto de los siglos: como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la Iglesia les impidieron arribar a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía. Ellos no pudieron discernir que lo que tenía que ser santificado era el santuario que está en el cielo y que se iniciaba, por tanto, un juicio investigador al pueblo de Dios. Como no pudo dar esa interpretación de que el santuario era el santuario celestial, pues Miller se decantó por la explicación más común en esos momentos, que era que el santuario después de la dispensación judía se refería a la tierra.
Aquí vemos en el conflicto de los siglos que nos dice que Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra era el santuario y por tanto dedujo que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo. Esta es la conclusión pues, que él llegó. También por pasajes como este que tenemos en Isaías 40, 21, 22, donde se hace esta relación entre el tabernáculo y la tierra, ¿no? Nos dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Tengamos en cuenta que en esos momentos, estamos pues durante estos años que fueron del 1816 al 1818, William Miller, que estaba pues ya sacando toda esta serie de conclusiones acerca de Daniel 8:14, en ese momento ya habían acontecido 2 de las 3 señales que se anunciaban que precederían a la segunda venida de Cristo, al juicio investigador y a la segunda venida de Cristo, ¿no? Nos dice el comentario, el conflicto de los siglos, las profecías no solo decían cómo se produciría la venida de Cristo y su objetivo, sino también las señales por medio de las cuales los hombres sabrían que estaría cerca. Entonces, Apocalipsis 6:12 pone lo siguiente. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así que William Miller estaba inmerso en este estudio y consciente además que 2 de las 3 señales que debían preceder a la venida de Cristo al tiempo del fin, pues ya se habían producido. Estas 2 señales pues fueron tanto la del terremoto como la del oscurecimiento del sol y la luna de sangre. Nos dice en Conflicto de los Siglos, estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755, ocurrió el más terrible terremoto que se registrara alguna vez. Aunque comúnmente se le conoce como el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Esta fue la primera señal que ya se había producido cuando Miller estaba pues, realizando este estudio. La segunda señal también, que fue la del sol y la luna. Nos dice, 25 años después, apareció la siguiente señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y la luna. Único o casi único en su especie, como el más misterioso y hasta ahora inexplicable fenómeno en su clase, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, el más inenarrable oscurecimiento de todo el cielo y la atmósfera visibles en Nueva Inglaterra, que estaba muy cerca, precisamente, curiosamente, de donde vivía Miller, ¿no? Aunque Miller en esos momentos todavía no había nacido. Así que estas 2 señales del tiempo del fin ya habían acontecido cuando Miller desarrolló este estudio. Además, gracias a sus grandes conocimientos históricos, que le había aportado pues, toda su instrucción a lo largo de tantos años, pues pudo llegar a averiguar que las 70 semanas, es decir, los 2300 años, empezaba exactamente en el año 457 a.C. Con lo cual, la operación que le quedaba hacer pues, ya era muy sencilla. Era al 457 a.C. sumarle los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14, le daba que Cristo volvía a purificar la tierra con fuego en 1843. Sabemos que él cometió el fallo de contemplar el año cero, cuando el año cero realmente no existió, y luego, con el tiempo, ya cerca del año 1844, se lo hicieron ver y cambió el 1843 por el 1844. Pero él, durante toda su predicación, prácticamente estuvo siempre defendiendo el 1843 y que salía pues, de esta simple operación. Había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después, en 1843, aparecería Cristo para redimir a su pueblo. Él no empezó a predicar enseguida este mensaje, ¿no? Él, de alguna forma, quiso ser prudente y dedicó 13 años aproximadamente a repasar todas sus notas, a repasar todas sus conclusiones, a la vez que también se puso la norma de que hasta que Dios no le mandara a alguien pidiéndole que predicara, él
no lo haría, ¿no? De alguna forma era una señal que él pidió. Nos dice primeros escritos: después de reexaminar sus estudios y cálculos durante algunos años y habiéndose cerciorado de la exactitud de ellos, respondió en agosto de 1831 a una invitación que se le hiciera para presentar a otros sus opiniones sobre las profecías. A partir de 1831, dedicó la mayor parte de su tiempo a proclamar el mensaje adventista. Se le unieron centenares de otros ministros protestantes que participaron en el gran despertar adventista de la década de 1840. Aquí lo vemos, pues, en plena predicación, en una congregación protestante y con el cartel que él siempre se hacía acompañar, en donde estaba esquematizado todas las pruebas cronológicas a través de las cuales él demostraba que al final de los 2300 años pues había de acontecer algo importante. Él decía que era la segunda venida de Cristo. Por Mas Inri, al cabo de 2 años de iniciar su predicación, pues aconteció la última de las 3 señales que estaban predichas antes del tiempo del fin. Nos dice en Conflicto de los Siglos, en 1833, 2 años después que Miller comenzara a presentar en público las evidencias de la pronta venida de Cristo, apareció la última de las señales prometidas por el Salvador como precursoras de su segunda venida. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo, y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más extenso y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todo Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. Nos dice también: muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un tipo pavoroso, un precursor infalible, una señal misericordiosa de ese día grande y terrible. Así fue dirigida la atención de la gente hacia el cumplimiento de la profecía y muchos fueron inducidos a hacer caso de la advertencia del segundo advenimiento. Es decir, que curiosamente, cuando hace poco que Miller empieza a predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo en 1843, acontece esta tercera gran señal que dirige pues la atención de la gente a ese anuncio que estaba haciendo Miller. Finalmente, en 1840 hubo otro caso en el cual ya fue definitivo la estocada final para muchas personas que aún dudaban de que la profecía de Miller fuera correcta. Fue el tema de la caída del Imperio Otomano, que predijo, usando el método para calcular las profecías. Josías Leach usó el método de William Miller para calcular esta profecía, el método que decía que un año literal era un día literal era un año profético. Esta profecía cumplida que pronosticó Josías Leach, pues vino a confirmar que William Miller tenía razón en su forma de calcular. Vamos a ver qué nos dice. Dice: en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esta potencia sería derribada en el año 1840 durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que de Alcoces subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Esto es lo que escribió pues, Josías Leach usando el método de cálculo de William Miller. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente.
Evidentemente, en esos momentos, pues, la Iglesia, el cristianismo en general, no pudo entender lo que realmente había de suceder al final de los 2300 años. Sabemos hoy en día que al final de los 2300 años lo que debía purificarse era el templo que está en el cielo y además se iniciaba el inicio del juicio investigador. Aquí está anunciado en Apocalipsis 14, 6, 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como hemos dicho, por tanto, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, no supo interpretar correctamente lo que debía suceder con el cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, el conflicto de los siglos nos lo explica, ¿no? Nos dice: pero a medida que el espíritu de humildad y devoción en la Iglesia fue dando lugar al orgullo y el formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego a las instrucciones del Señor concernientes a las señales de su regreso. Es decir, que la Iglesia cristiana, la Iglesia del pueblo de Dios, se había desconectado en gran manera de una conexión profunda con el Salvador, y eso había ido en detrimento de su capacidad de entender los textos, ¿no? Sin embargo, Dios pues, fue misericordioso y movió los hilos para que la alarma que debía darse, pues un juicio estaba a punto de empezar sobre el profeso pueblo de Dios y debía prepararse el pueblo, pues como digo, Dios permitió en su misericordia que la alarma fuera dada, aunque esa alarma pues contuviera un error de interpretación que finalmente llevaría a un gran chasco, ¿no? Un gran chasco que hubiera podido evitarse si el pueblo hubiera estado plenamente por la labor durante los años anteriores, ¿no? Nos dice aquí, de todas formas, que, veremos ahora leyendo esto, que se permitió que William Miller diera el mensaje, pues esa alarma al pueblo debía darse, ¿no? Nos dice: el conflicto de los siglos debía realizarse una gran obra de reforma para preparar un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una advertencia para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. Aquí nos habla ya de cuando William Miller empieza su predicación. Nos dice: su primera conferencia fue seguida de un despertar religioso durante el cual 13 familias enteras, menos 2 personas, fueron convertidas. Se le instó inmediatamente a hablar en otros lugares y casi en todas las partes su trabajo resultaba en un reavivamiento de la obra del Señor. Los pecadores se convertían, los cristianos se reconsagraban a Dios y los deístas e incrédulos eran inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y la religión cristiana. Nos dice también el conflicto de los siglos que hubo una aceptación de errores populares que cegaron la mente a la verdad. Cumplieron la voluntad de Dios de proclamar el mensaje que Él deseaba que se diese y debido a su mala interpretación del mensaje sufrieron chascos. Es decir, que Dios aprovechó ese error para dar igualmente el mensaje que debía darse de alarma al pueblo de Dios, al profeso pueblo de Dios, ante el fin de los 2300 años. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. Un poco también lo que está pasando pues, hoy en día, ¿no? En donde vemos totalmente este paralelismo. William Miller, realmente su ministerio fue caracterizado por su propio carácter. Él era un hombre noble, era un hombre afable, pero a la vez un hombre muy fundamentado y muy instruido en la Biblia, con el cual era muy difícil rebatirle lo que él defendía, ¿no? La Iglesia en esos momentos, como hemos dicho, estaba en una situación pues prácticamente, en fin, muy apartada de lo que era el conocimiento profundo de Dios, y nadie fue capaz de refutar de una forma sustentada en la Biblia el argumento que él esgrimía para defender que Cristo volvía al final del 1843. Nos dice el conflicto de los siglos,
Era hombre de verdadero valer, que no podía menos que imponer respeto y granjearse el aprecio donde quiera que supiera estimarse la integridad de carácter y la excelencia moral. Al unir verdadera bondad de corazón a la humildad cristiana y al dominio de sí mismo, era atento y afable para con todos, y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos. Sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las Escrituras le permitían refutar el error y desenmascarar la falsedad. Es decir, que William Miller pudo refutar uno a uno todos los argumentos que se esgrimieron en contra de su profecía de que Cristo volvía en 1843. De todos estos argumentos, sin embargo, hubo uno que sí lo hizo de alguna forma reflexionar, y fue la situación que veremos a continuación. En primer lugar, señalar que William Miller tenía un gran respeto por todo lo que era la cronología bíblica. Él mismo nos dice que otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi mente fue la cronología de las Escrituras. Encontré que los eventos predichos que se habían cumplido en lo pasado a menudo ocurrieron dentro de un tiempo determinado. Los 120 años hasta el diluvio, los 7 días que debían precederlo, con la predicación de 40 días de lluvia, los 400 años de la estadía de la simiente de Abraham, los 3 días de los sueños del copero y del panadero, los 7 años de Faraón, los 40 años en el desierto, los 3 años y medio de hambre, los 70 años de cautiverio, los 7 tiempos de Nabucodonosor y las 7 semanas y 62 semanas y una semana, que sumaban 70 semanas determinadas para los judíos. Todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo fueron de repente simplemente una cuestión profética y se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que, según su modo de entenderlos, se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Así que William Miller era consciente de que había una serie de cronologías que indicaban la segunda venida de Cristo. Una de estas cronologías era la cronología de los 6000 años. En esa época, el mundo cristiano en general creía en que antes del milenio sabático debía acontecer 6000 años de historia, y por deducirlo de la Biblia, que lo marca clarísimamente, ellos eran conscientes de que antes de ese milenio sabático debía ser precedido por 6000 años de historia humana. Lo vemos, por ejemplo, indicado en la Biblia en 2 de Pedro 3, donde, no vamos a leerlo, lo hemos leído muchas veces, donde el apóstol nos centra la atención en el tema de la segunda venida para luego decirnos que nos fijemos, si queremos saber cuándo vuelve Cristo, en la semana de la creación, y aplicando la fórmula de 1000 años para cada día de la creación, obtendremos que vuelve a los 6000 años. Además, también quedaba, de alguna forma, certificado por el hecho de que si hay 1000 años exactos de sábado milenial, pues de la misma forma debían de haber 6000 años exactos de historia del pueblo de la humanidad, vamos a decir, ¿no? Entonces era también, todos estos razonamientos en esa época los tenían claros, y la gente, los cristianos, eran conscientes de que tenían que haber 6000 años de historia. También los padres de la Iglesia lo llegaron a escribir y a hablar profusamente de esto, ¿no? Esto lo presentó Víctor en esta conferencia. Si alguien no la ha visto, pues le remito a ella, porque ahí se explica también los escritos de los primeros padres, como hablaron también de estos 6000 años. Con lo cual, entre una cosa y la otra, pues William Miller era consciente también de este periodo cronológico de 6000 años. Él, como el resto de sus contemporáneos, creían que estos 6000 años empezaban con la creación. Nosotros hoy en día sabemos que estos 6000 años empiezan con la caída del hombre, son 6000 años de la historia del pecado. Pero en esos momentos se creía que los 6000 años empezaban en la creación y terminaban con la segunda venida de Jesús. William Miller era de esta opinión, y él mismo, pues, en su esquema, digamos, pues lo tuvo claro desde el principio, ¿no? Él, en el momento que averiguó que el final de los 2300 años de la profecía concluían en 1843,
pues solo tuvo que hacer una resta, restarle 6.000 años, él creía, como hemos dicho, en estos 6.000 años, para establecer que la creación aconteció en el 4157 a.C. Esto lo vemos en esta cronología que vemos aquí, que publicaría él años después. Por cierto, darle las gracias al hermano Ángel Noé de México, que me la mandó junto con el libro y que se lo agradezco. Así que vemos aquí pues, que William Miller defendía estos 6.000 años, era consciente, pero como él creía que Cristo volvía en 1843, pues entonces automáticamente él puso la fecha de la creación en el 4157 a.C. Sin embargo, esta postura tenía un problema importante, ¿no? El problema es que era la cronología de de James Ussher. James Ussher, del cual hemos hablado pues, en muchas ocasiones, era la cronología que se había adoptado desde muy temprano en todo el mundo protestante para ponerla a pie de página en la Biblia. En la versión King James, por ejemplo, que es la más extendida en el mundo anglosajón, se usa la cronología de James Ussher, y ya se usaba en esa época, con lo cual William Miller era consciente que, según James Ussher, el inicio de la creación aconteció en el 4004 a.C. Claro, esto era mucho después de la fecha que William Miller estaba dando del 4157. Habían muchos años de diferencia. Bueno, ¿cómo resolvió este dilema William Miller, no? Bueno, pues simplemente siguió adelante, ¿no? Para él, las evidencias de que Cristo volvía en 1843, para él eran irrefutables. Había hecho los cálculos, los había repasado 40.000 veces y todo le indicaba que Cristo volvía en 1843. Así que determinó que la cronología de James Ussher estaba seguro equivocada, en algún punto él había errado, ¿no? Bueno, este planteamiento lo tuvo así pues, durante un tiempo. Finalmente, como hemos dicho, pues nadie era capaz de rebatir el anuncio de William Miller de que Cristo volvía en 1843, y el único argumento que quedó en pie para refutar la afirmación de William Miller fue precisamente el de la cronología de los 6.000 años. Como vemos, por ejemplo, en este artículo de la época, escrito en 1843, que nos dice lo siguiente: ha prevalecido durante mucho tiempo la tradición de que al final de 6.000 años, desde la creación, este mundo entraría en un estado de cosas diferente. Tal creencia se encuentra en los escritos de los padres y entre los rabinos judíos. Algunos han creído que este periodo acabaría con todos los asuntos de este mundo, mientras que últimamente otros han supuesto que marcarían el comienzo de un milenio temporal. Y aquí es donde nos dice, según el arzobispo Ussher, el estándar moderno en cronología, este mundo tiene aún 5.846 años. Esto, escrito en 1843, todavía faltaban centenares de años para que se cumplieran los 6.000 desde la creación. Si esto es cierto y el mundo aún le quedan muchos años para llegar a los 6.000, sería un argumento en contra del advenimiento en 1843. Bueno, este artículo, que por cierto me mandó el hermano Ángel, que también se lo agradezco, pues queda de alguna manera plasmada la inquietud que en esos momentos pues, había entre buena parte del mundo cristiano, que argumentaba, además con razón, de que en el año 1843 todavía faltarían más de 100 años para cumplirse los 6.000 años desde la creación, con lo cual no podía ser cierto que Cristo volviese en el 1843. Esto, William Miller, que evidentemente era una persona abierta y que en absoluto apartaba la cara a la hora de demostrar bíblicamente sus creencias, pues vio ya en 1840 que no podía demorar más una respuesta a este argumento, que le parecía totalmente lícito hacerlo, con lo cual decidió él mismo pues, embarcarse en unos días de estudio en la Biblia para él mismo pues, demostrar con la Biblia y con la cronología que él pues pudiera, en fin, entresacar de ella, demostrar que Cristo, que en 1843 se cumplirían los 6.000 años desde la creación. Nos dice en este artículo también que me mandó Ángel, por consiguiente, en 1840 este argumento fue presentado como evidencia única y principal
contra la verdad defendida por el señor Miller. Cuando se sugirió esto, el señor Miller entendió que era un argumento lícito en contra de su visión de los periodos proféticos. Reflexionó sobre el asunto y resolvió examinar la cronología de la Biblia por sí mismo. Después de examinar la Biblia durante 3 días y de tomar la lectura literal de los diversos textos, descubrió para su sorpresa que tomando la cronología de la Biblia hasta el regreso de los judíos de Babilonia y siguiendo luego con la cronología común, quedaba claro que en 1840 estaban cerca ya del final de los 6.000 años. Es decir, como veremos a continuación, cuando analicemos ahora por encima la cronología que él presentó, nos daremos cuenta que Dios permitió de una forma impresionante que la cronología que presentaría William Miller tuviera también, aunque estaba equivocada, ahora sabemos que estaba equivocada, pero tuviera una cierta coherencia bíblica y histórica, con lo cual gran parte de la gente que estaba pues siguiendo el anuncio de William Miller, pues entendió que se demostraba con esta cronología que presentó William Miller, se demostraba que en el 1843 se cumplían los 6.000 años. Él, como hemos dicho, pues hizo este estudio en 1840 y en 1841 lo publicó en este libro, escrito pues por él, que se titula pues Visiones de las profecías y el tiempo cronológico, escrito pues por William Miller, ¿no? En este libro no solo él publica la cronología de los 6.000 años, sino que además también incluye pues, unas memorias de su vida y el resto de pruebas que él aportaba para demostrar que Cristo venía en 1843. En este libro, publicado, como hemos dicho, en 1841, él publica su cronología, su estudio, para demostrar que la creación, como vemos arriba, empieza en el 4157 y la va desarrollando. La dejo aquí para que quien quiera lo pueda parar las imágenes y pueda comprobar pues, todas las relaciones bíblicas que da. Y, según él, pues en 1843 se cumplían estos 6.000 años. Nosotros vamos a analizar un poco, vamos a hacer la comparativa de esta cronología que presentó William Miller con la cronología correcta que presenté, inspirada en James Ussher hace unos cultos, de la cual este ministerio también ha venido hablando durante toda su historia, y que veremos pues, cuál fue la diferencia fundamental entre la cronología en definitiva de James Ussher y la de William Miller, ¿no? Vemos aquí, lo he dividido en 3 bloques, vemos aquí el primero, el bloque pues, de los patriarcas de la Biblia, en donde se coincide desde la creación con Adán hasta la salida de Egipto, se coincide prácticamente totalmente con la cronología de William Miller, ¿no? Vemos pues, los años que se van dando a cada evento y son los mismos que da William Miller, menos, curiosamente, el año del diluvio, en donde él entiende, cuando la Biblia nos dice que Arfaxad fue engendrado 2 años después del diluvio, él entiende, William Miller, que es una vez ha finalizado el diluvio, pues entonces le suma 2 años, ¿no? Normalmente en la cronología lo que se hace es entender que se está refiriendo que Arfaxad nace 2 años después del inicio del diluvio, no del fin del diluvio, ¿no? Pero esta diferencia hace que ya se nos descuadre 1 año entre la cronología de James Ussher y la que publicaría William Miller en 1841. Pero, por lo demás, claro, aquí vemos pues, total concordancia, ¿no? Este sería el segundo bloque, que iría pues, desde la salida de Egipto del pueblo de Israel hasta el año 40 del reinado de Salomón. Nosotros lo vemos a la izquierda, la cronología que presentamos, pues este periodo es muy fácil de dilucidar, ¿no? Simplemente pues, atendiendo a la declaración bíblica de que a los 480 años de la salida de Israel de Egipto, a los 480 años se iniciaría la construcción del templo en el año 4 de Salomón. Con esto ya te da un dato para situarte plenamente, con total certeza, hasta el punto de que entonces ya podemos deducir sin ninguna sombra de duda que el año 40 de Salomón corresponde al 3029 desde la creación, como vemos abajo a la izquierda, ¿no? O sea que en total, desde que el pueblo sale de Egipto hasta el año 40 de Salomón, pasan 516 años. En cambio, Miller, en su cronología, lo que hace es obviar
esta declaración de los 480 años que nos dice la Biblia y coger el periodo principalmente de jueces de una forma literal. Él va sumando todos los años de cada juez y los va poniendo de forma correlativa. Nosotros hoy en día sabemos que esto no es correcto. ¿Por qué? Pues porque el periodo, si lo contamos de esta forma, el periodo que nos da es de 657 años, desde la salida de Egipto hasta el año 40 de Salomón. En vez de 516 nos saldrían 657 años, es decir, 141 años más, ¿no? Sabemos nosotros hoy en día que estos periodos de los jueces se solaparon entre ellos en muchas ocasiones, de forma que no es correcto poner un año detrás de otro y sumarlos todos, ¿no? Además que él al principio pues también nos pone alguna fecha, ¿no? Nos dice en la tercera línea, nos dice que 25 años hasta la muerte de Josué, desde que el pueblo de Israel entra en Canaán hasta que muere Josué, él le da 25 años. Yo aquí no he sabido encontrar el por qué le pone exactamente este dato. Luego también para situar los años en los cuales gobiernan los ancianos de Israel y hay una cierta anarquía, él pone 18 años y lo saca del libro de Josefo, ¿no? Esto tampoco es una fuente bíblica, pero bueno, él en definitiva hace este tipo de planteamiento, ¿no? Claro, aquí con este planteamiento él gana muchísimos años, con lo cual ya podrá luego cuadrar que en 1843 terminen los 6.000 años de la cronología, ¿no? Dios, evidentemente, es el que al final permitió que se hiciera todo este planteamiento y que nada pudiese echar por tierra el anuncio que estaba haciendo William Miller, muy importante, que debía darse, aunque con ese error interpretativo, pero el anuncio debía darse, pues los 2.300 años efectivamente estaban por terminar. Y luego, pues vemos en este tercer y último bloque de la cronología que ya entramos en los reinados de Judá, de los reyes de Judá. Vemos también pues alguna diferencia, sobre todo vemos que él no computa este año que hay de disputa, lo vemos en la segunda línea, en el año de disputa entre Israel y Judá. William Miller esto no lo contempla. Luego hay alguna diferencia de años, poca. Luego también da un periodo de interregno entre el reinado de Amasías y Azarías, da 11 años de interregno. Tampoco sé muy bien de dónde lo saca, seguramente al cruzar con los reyes de Israel pues llega a esta conclusión, cuando sabemos que Jerusalén nunca dejó de estar gobernada por un rey, ¿no? Pero bueno, él hace este tipo de planteamiento también. Y finalmente ya hacia la parte baja, a la derecha, vemos cómo también comete el error de en esa época extendido totalmente de que Jesús había nacido en el año 0, con lo cual también aquí se descuadra unos años, ¿no? Entre una cosa y la otra, finalmente a él pues le sale la conclusión de que puede ser, efectivamente, que en el 1843 se cumplan estos 6.000 años. Lo que está claro es que el anuncio que Dios debía dar a la tierra, anunciando al pueblo de Dios de que se iniciaba un juicio investigador y que el pueblo debía asumir una gran reforma para poder afrontar la próxima segunda venida de Cristo, este anuncio debía ser dado. William Miller fue el instrumento que Dios escogió para, aunque con ese error interpretativo, pudiera darse la voz de alarma. Y Dios, evidentemente, no iba a permitir que una cronología de 6.000 años, en este caso la de James Ussher, tirara por tierra el anuncio que debía darse. Con lo cual, de alguna forma, dejó que William Miller hiciera esta cronología de 6.000 años, más o menos pues encajando con la Biblia y con la historia, y de esta manera pues el anuncio pudo seguir hacia adelante. El anuncio no se truncó. El mismo William Miller quedó pues convencido, digamos, en un 90% de que esta cronología que él había presentado era cierta. Lo podemos ver un poco entre líneas en este escrito que él nos dice, ¿no? Dice, si esta cronología, esto es lo que pone él al final a pie del esquema cronológico que hemos visto sacado de su libro, él anota esto que leeremos ahora. Dice, si esta cronología no es correcta, perderé la esperanza de obtener de la Biblia y la historia un relato verdadero de la edad del mundo. De todos modos, sigo adelante confiando que la segunda venida será en la fecha predicha,
el tiempo dirá si estaba en lo cierto. Esto está sacada de su libro que hemos visto antes. Después vemos también la nota que dejaron los editores del libro de William Miller. Ellos pues quizá se curan más en salud en relación a esta cronología de 6.000 años, ¿no? Nos dicen lo siguiente: sobre la cuestión de los periodos proféticos y de su laboriosa y culta cronología, no somos competentes con nuestra poca erudición sobre el tema para decidir con tanta positividad como sobre los demás temas. Sin embargo, creemos en la predicción de los tiempos de los periodos proféticos y nos sentimos satisfechos de vivir cerca del fin de los tiempos. Es decir, que aquí los editores del libro, bueno, pues reconocen que no están capacitados para entender 100% si la cronología de los 6.000 años presentada por William Miller es cierta o no, pero en todo caso ellos confían en el final de esos 2.300 años, los tienen claros, que Cristo pues va a volver y por lo cual confían, ¿no? La cuestión es que la profecía de los 2.300 años debía anunciarse, debía darse esa voz de alarma, debía avisarse al profeso pueblo de Dios de que algo por acontecer importante estaba por suceder y Dios pues dispuso en su misericordia, movió todos los hilos para que la voz de alarma sonara y para que la gente tuviera que posicionarse. Esta forma de entender los acontecimientos, yo creo que muy clara para todo el que sea sincero y de buena fe, no siempre es interpretada de la misma forma, ¿eh? Siempre hay quien coge acontecimientos del pasado y los tuerce de forma torticera, pues para tirar por tierra verdades que se han mostrado con toda claridad y que al final acaban pues desviando al pueblo de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en esta página en la cual se habla de la cronología de William Miller y nos dice lo siguiente, ¿no? Aquí les compartimos esta cronología del pionero adventista William Miller, donde él demostró que 6.000 años terminaron en 1843. La hemos traducido y aunque nuestra traducción no es buena porque hay errores donde aparecen cositas en inglés, eso se debe a que no sabemos qué significan, pero lo importante son los datos bíblicos que sí están bien traducidos. Dice, esperamos, les sirva para no inquietarse con que en el 2030 o 2031 o 2027 terminan 6.000 años y que Yeshua viene a la tierra. Todo el tiempo tenemos que velar, pero no en base a un tiempo o fecha fijada. Yahvé les bendiga, nos dice. Es decir, aquí se usa de forma torticera unos hechos históricos que acontecieron y con un discernimiento espiritual nulo, pues se usa como argumento para tirar por tierra el anuncio importantísimo de que Cristo vuelve en tabernáculos de 2031. Porque según ellos, pues los 6.000 años ya se cumplieron en los días de Miller, cuando esto está claro que no fue así. Todo fue de otra forma, ¿no? El que investiga un poco de forma sincera pues todos esos años se dará cuenta que lo que hizo Dios fue usar a personas sinceras para dar ese mensaje que debía darse y lo hizo, pues, además, cuidando de esas personas para que cuando llegara finalmente el gran chasco, que Dios sabía que iba a llegar, pues esas personas no fueran entrampadas por las trampas del enemigo y se perdieran de esa forma la salvación. De forma que, por ejemplo, en el caso de estos dos pioneros, como veremos ahora, Dios quiso llevarlos al descanso justo antes del gran chasco de 1844. Lo vemos en este escrito de Ellen White, donde ella en visión se ve ya en la entrada en Jerusalén después de la segunda venida y se encuentra ahí con dos pioneros que estuvieron dando el mensaje de 1844 junto con William Miller y que fueron llevados al descanso justo antes del gran chasco. Nos dice lo siguiente: todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para ver la gloria del lugar cuando los hermanos Fitch y Stockman, que habían predicado el Evangelio del Reino y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se acercaron a nosotros y nos preguntaron qué nos había pasado mientras ellos dormían. Fijémonos que aquí se resalta el que los puso en el sepulcro Dios para salvarlos. Tratamos de recordar nuestras pruebas más grandes, pero resultaban tan insignificantes en comparación con el más excelente y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y todos exclamamos: aleluya, el cielo es lo suficientemente barato
y pulsamos nuestras arpas gloriosas e hicimos resonar las bóvedas del cielo. Nos dice este artículo que me mandó también Ángel, nos dice lo siguiente acerca de Charles Fitch. Fue un prominente ministro millerita que murió el 14 de octubre de 1844, menos de 2 semanas antes de la fecha esperada para la segunda venida. Igualmente, a la derecha vemos Levi Stockman, era un respetado ministro metodista, millerita, que vivía en Maine. Él ayudó a Elena Harmon a entender el amor de Dios durante su proceso de conversión. Contrajo tuberculosis y murió antes del gran chasco de 1844. En esta visión, Elena de White fue llevada al futuro y se encontró con estos hombres después de la segunda venida de Jesús y la resurrección. Así que vemos como, muy al contrario de lo que decía el artículo torticero de antes, vemos como Dios estuvo detrás de este movimiento, fue el que lo usó para dar su voz de alarma y además usó a personas sinceras que no abandonó a las manos del enemigo cuando aconteciera el gran chasco, sino que las protegió especialmente. Lo vemos con estos dos pioneros y lo vemos también con William Miller, ¿no? Donde en primeros escritos podemos leer cuando se produjo el gran chasco. Bueno, esto es una nota de los editores en primeros escritos. Nos dice, cuando se produjo el gran chasco del 22 de octubre de 1844, Miller estaba agotado y enfermo. Dependía de los hombres de menor edad que se habían asociado con él. Ellos lo desviaron de la verdad relativa al sábado, cuando le fue comunicada poco después del chasco. Por lo tanto, esos hombres, y no Miller, serán tenidos por responsables. Elena White menciona el caso en primeros escritos, página 304, y nos asegura que Miller se hallará entre los que serán levantados de sus tumbas al sonar la última trompeta. Así que tenemos pues esta situación, hemos visto cómo Dios usó a estas personas, hemos visto más detalles acerca de cómo aconteció todo en esos días, hemos visto cómo William Miller se vio pues de alguna forma obligado a presentar una cronología de 6.000 años que defendiera y encajara con su fecha del 1843, y vemos cómo Dios permitió eso pues para levantar a un pueblo que debía prepararse pues para la venida en el momento que aconteciera de la segunda venida de Jesús. Nosotros estamos en mejor posición que ellos, hemos recibido durante todos estos años el mensaje del tercer ángel, ha sido un mensaje que nos ha dado conocimiento acerca del sábado, acerca del santuario celestial, acerca de todo lo que realmente aconteció esos días del gran chasco, nos ha permitido profundizar en la Biblia, como ningún mensaje lo ha hecho, contemporáneo me refiero, y hoy estamos pues en el mensaje del cuarto ángel, en el cual se está completando toda esa verdad que nosotros debemos saber sí o sí para prepararnos para la segunda venida de Cristo, ahora sí, en el año 2031 en tabernáculos. Nosotros debemos ser conscientes de esto, debemos perseverar y no dejarnos arrastrar por las insinuaciones del enemigo, por las trabas que él pueda poner y entender lo que ha acontecido en la historia para no cometer los mismos errores. Y hasta aquí pues este culto, espero que haya sido de bendición para todos y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque tú diriges a tu pueblo, tú diriges los acontecimientos, tú estás detrás de tu pueblo, lo guías como un pastor amoroso, lo vas llevando hacia el redil a través de permitir acontecimientos históricos que para nosotros pueden resultar aparentemente desastrosos, pero que finalmente, si uno persevera, se da cuenta que lo lleva a la verdad. Padre, te pido también por tu pueblo de hoy en día para que pueda ser unido en este mismo sentir y todos juntos podamos dar el último mensaje de amonestación a este mundo que a partir de la ley dominical se va a dar con toda la fuerza del Espíritu Santo. Ayúdanos a formar parte de este grupo y perdónanos todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.